¿Dónde está? Ya alcanzan a ver, ¿no? Mi pantalla. Está a punto de... Sí, sí. Ahora sí. Ya estamos. Perfecto. Bueno, básicamente, o sea, lo importante, ¿no? Es simplemente para comentarles es, bueno, como tú comentabas, ¿no, Enrique? Los conceptos principales y que por lo general, siempre en este capítulo, o más bien dicho, en este tipo de, de las preguntas, ¿no? Del simulador, es tener claro el concepto de un proyecto que es un esfuerzo temporal, tiene un principio y final definido, es único y temporal, siempre es tener ese concepto claro. Después, a diferencia de un trabajo operativo, donde, donde siempre bueno, son actividades que permanentemente generan un mismo producto, o es repetitivo, entonces no se puede conceptualizar como un proyecto. Después, los proyectos sí tienen un tipo de beneficios o generan beneficios a una organización o a la misma sociedad, tangibles, que puede ser, bueno, tangibles que es ganar dinero principalmente, generar negocio. Intangibles también mejorar lo que es la reputación de la empresa o de la organización como tal. Y también hay que tomar en cuenta los entornos para iniciar un proyecto que puede ser algún requerimiento a nivel regulatorio, eh, eh, condiciones del mercado que implican, por ejemplo, mejorar o innovar tecnológicamente. eh, y algo que también es muy importante tener claro es el final del proyecto puede ser luego de que se han cumplido los objetivos o tal vez los objetivos no se pueden cumplir, ya no hay dinero, ya no hay financiamiento, no se cuenta tal vez con el personal requerido y también por alguna disrupción entre partes, ¿no? Por ejemplo, si es que se tiene un contrato legal por incumplimiento, el proyecto se trunca, o sea, más que trunca se cierra, ¿no? Después, algo que es muy importante tomar en cuenta también es lo relacionado a nivel lo que es la función de la oficina de división de proyectos, ¿no es cierto? Que es, en realidad, el concepto de la dirección de proyectos, que es más que todo el manejo de los conocimientos, habilidades, para poder eh, y las técnicas, ¿no? Para poder manejar las actividades relacionadas con el proyecto en sí. Después, a nivel lo que es eh, eh, la dirección de proyectos, también es importante conceptualizar lo que es un portafolio, un programa y un proyecto como tal, ¿no? El portafolio siempre está alineado con los objetivos estratégicos de la organización. Las preguntas del simulador siempre dan esas pautas de estratégico. Si habla de estratégico, se refiere a portafolio. Y es lo que quería mostrar básicamente en las preguntas, ¿no? Para que uno tenga unos tips para saber exactamente a qué se refiere, ¿no? O cómo responder. El programa básicamente siempre habla también, las preguntas hablan en el contexto de son conjuntos de proyectos que se manejan, gestionan de forma conjunta para alcanzar beneficios, ¿no? Que, eh, que no se pueden conseguir por separado. Y bueno, y además que los programas no son proyectos grandes, ¿no? Sino un proyecto grande de una gran inversión se denominaría un megaproyecto, que es lo que siempre se extracta, ¿no? De las lecturas y también de las respuestas, ¿no? Del simulador. También algo que es bien importante y hay preguntas relacionadas con la dirección de proyectos organizacional o OPM, ¿no? O sea, es que la traducción de un OPM, ¿no? Que es cuando se tiene una empresa, una organización, genera o dispone justamente de una dirección de proyectos, o sea, cuando maneja de una manera estructurada, ¿no? Las estrategias, todos sus proyectos, programas y portafolios, ¿no? Entonces, todo el esquema de proyectos, programas y portafolios recae en una OPM. Hay muchas preguntas en ese sentido también en el simulador. Algo que es bien importante también es, perdón si voy un poco muy rápido, me avisan, ¿no?
un poco para irlo, es para aprovechar el tiempo que tengo disponible. Después, lo que respecta al tema del ciclo perdón, en los enfoques de desarrollo, hay muchas preguntas al respecto. Ya conocemos que son del tipo, hay dos tipos, ¿no? Predictivo y adaptativo. El predictivo, bueno, los tipos de proyectos que son conocidos para nosotros en el sentido de que todo lo que es el alcance, tiempo y costo están definidos desde un principio, ¿no? Y cualquier cambio eh, puede generarse, pero a través de un control, se tiene que respetar un control integrado de cambios, ¿no? Para cualquier cambio que se pueda realizar en el proyecto, o que puede influir a nivel de los costos, de costos o plazos, ¿no? En realidad la triple restricción. Y el otro tipo es adaptativo, con sus variantes a nivel iterativo, incremental y ágil. No quiero andar en detalles, ¿no? Pero básicamente a nivel de los conceptos principales. Después, sí es importante conocer también, como comentabas hace instantes, en relación a los objetivos del OPM, que es básicamente el OPM permite alinear las estrategias del negocio, ¿no? Que está percibiendo, que quiere lograr la organización. Eh, eh, Obviamente el OPM es si quieren, el marco de dirección para lo que es los portafolios, los programas y los proyectos como tal. Eh, Algo también que es muy importante es conocer el concepto de lo que es caso de negocios, ¿no? Hay muchas preguntas en ese sentido. Eh, el caso de negocios, la base, como hemos podido ver a nivel del documento que detalla las justificaciones, si es conveniente o no realizar una inversión. De hecho, el project manager, el director de proyecto, podría participar o no en la elaboración del caso de negocio, pero es de responsabilidad de la alta gerencia, más bien en trabajar en dicho documento, ¿no? Eh, eh, Después, bueno, a nivel, se habla también, hay muchas preguntas relacionadas con el plan de gestión de beneficios. El plan de gestión de beneficios es la forma o el modo, es el documento donde se engloba el modo, la forma que cómo se van a entregar los beneficios y también cómo vamos a poder medir esos beneficios, ¿no? Eh, Tener bien claro también los conceptos de acta de constitución del proyecto y el plan de división del proyecto. El acta de constitución, bueno, es el documento generado por el patrocinador que autoriza justamente que se genere, que pueda existir, que se pueda dar viabilidad a un proyecto y un concepto muy importante, confiere al director del proyecto la autoridad para requerir los recursos de la organización. Y el plan para la dirección del proyecto es el documento que describe cómo el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado, ¿no? También algo que es importante son el entorno en que funcionan los proyectos, ¿no? Entender bien cuáles son los factores ambientales y cuáles son los activos de los procesos de la organización, los OPAs, ¿no? Eh, los factores ambientales de la empresa se originan fuera del ámbito del proyecto, o sea, fuera de la empresa, ¿no? Pero también, bueno, se tienen dos tipos, internos y externos, ¿no? Los internos son más relacionados con la organización a nivel de la cultura, estructura de la organización. Si por ejemplo, se tienen una distribución, la organización dispone de varias oficinas,
distribuidas geográficamente, la infraestructura, si dispone de software, qué tipo de software, los recursos humanos. Y externos, bueno, son más que todo las condiciones las condiciones del mercado, si existen restricciones legales, etcétera, ¿no? Eh, Eso a nivel lo que es los factores ambientales. Y los OPAs, que son mucho más integrados a la organización, pueden ser relacionados con las lecciones aprendidas, procesos, políticas, procedimientos que tenga la misma la empresa, eh, etcétera, ¿no? Eso un poco para resumir el tipo de preguntas o conceptos que he visto que siempre están detallando en lo que es el marco en el marco referencial, ¿no? A nivel de lo que son las preguntas o conceptos principales, ¿no? Obviamente aquí he generado una cantidad de como más o menos unas 20 preguntas que eran bastante interesantes, ¿no? Para poder comentar con ustedes, pero no sé si hasta aquí está bien o también quizás alguien quisiera complementar, ¿no? Lo que acabo de comentar hace instantes. ¿Aló? Sí, Sí, correcto. O sea, yo, yo, yo estaba a cargo ahora del tema de integración. Ya. como gusten, sí, me parece bien. Perfecto. Me Yo parece. Entonces, preguntas de la parte de Marco, creo que ahí no las entendimos bien. Yo no hice preguntas de Marco. Pensaba que cada expositor hacía sus preguntas y sobre eso íbamos a sacar. Pero si alguien tiene, quizás podrían. sí. Sí, Mm, bueno, yo tengo, ¿no? Unas bueno, que son generadas por el simulador y obviamente la idea era poder compartir o debatir algunos conceptos que quizás, por ejemplo, la, que son importantes, ¿no? Clarificar, ¿no? Básicamente, o que pueda ser, quizás para algunos es claro, para mí no era, pero bueno, para generar el debate, ¿no? Básicamente. Ya, ok, voy a abrir nuevamente el documento. Bueno, son sobre 120 preguntas, generé unas 20 que eran complicadas, siempre sobre del marco referencial.
Eh, Esto, por ejemplo, a nivel lo que es, voy a leerla mejor, es dentro de tu equipo tienes 4 project managers que demuestran diferentes niveles de desarrollo de habilidades y capacidades. ¿Cuál de ellos podría decir que tiene un mayor grado de madurez? Dan estas 4 opciones. Evidentemente aquí, bueno, está la correcta. La primera opción es no es consciente de que le falta una capacidad, es capaz de realizar la capacidad con tal facilidad que casi no es consciente de tenerla, empieza a ponerla en marcha de forma consciente y buscando mejorar mediante ajustes y se da cuenta de que falta una capacidad y empieza a valorar opciones para adquirirla. Básicamente, aquí la respuesta o el comentario de la respuesta es que los niveles superiores son cuando es capaz de realizar la capacidad con tal facilidad que casi no es consciente de tenerla y pasa de manera consciente a mantener un buen nivel de capacidad. O sea, no es tan clara la respuesta, pero en líneas generales ese nivel de capacidad eh, o el grado de madurez se adquiere justamente cuando eh, no se tiene una clara conciencia al respecto y se lo hace de manera, no digo intuitiva, pero de una manera más, eh, como, no sé cómo Automática. decir, automática. Esa es la palabra. Gracias, Daniel. No sé si ustedes también están de acuerdo con eso, en el sentido de cómo tener claro el concepto, ¿no? Cuando se genera una pregunta de este tipo. Sí, está claro, igual está buena la pregunta, René. Por mi parte, igual leyéndola, hasta la C, digamos, podría ser algo eh, Mm, que podría ser algo correcto, ¿no? Porque ahí igual te dice que empiezas a ponerle en marcha en forma consciente y buscas mejorar mediante ajustes, ¿no? Entonces, tal vez la primera parte, como dices, que lo haces de forma automática, pero es algo que lo haces ya con conciencia, sabes qué es lo que vas a hacer, ¿no? Pero lo tienes en mente, imaginas los procesos, imaginas cómo tienes que llevar a cabo el proyecto y a través de eso ya sigues adelante. ujú, correcto, correcto. Aquí hay otra pregunta, bueno, voy a leerla mejor. Es como Project Manager del proyecto de apertura de una nueva delegación en China para la empresa consultora en que trabajas. Ah, perdón, adelante. Ujú, sí. Ujú, ya, ya. Ujú, perfecto. Em, des- Después, bueno, si paso con esta segunda pregunta, básicamente, y ya la verdad un poco me confundí los conceptos de información, de desempeño, informes y reportes, ¿no? Un poco, la pregunta como tal es, bueno, un project manager del proyecto de apertura de una nueva delegación en China para la empresa consultora en la que trabajas, estás dirigiendo y gestionando los trabajos del proyecto. Como resultado del mismo, estás obteniendo los entregables previstos y recogiendo observaciones y medidas básicas que vas realizando durante la ejecución del proyecto. Entre ellas, el porcentaje de trabajo físicamente completado, el número de no conformidades,
etcétera, ¿no? Ponen puntos suspensivos. Siguiendo la denominación del PMBOK Guide, ¿cómo llamarías estas observaciones y medidas? Datos de desempeño del trabajo, información de desempeño del trabajo, informe de desempeño del proyecto, reportes del proyecto. Yo había puesto seleccionar información de desempeño del trabajo. En realidad son los datos, ¿no? Y la explicación es distinción entre datos de desempeño, observaciones y medidas básicas que se realizan durante la ejecución del proyecto. Información de desempeño del trabajo, datos de desempeño recogidos de los diferentes procesos de control. Creo que esa es ahí la distinción, ¿no? Entonces, este tipo he visto cuatro de 100, 120 preguntas del simulador, he visto como unas 5 o 6 preguntas de este tipo, ¿no? Entonces, creo que este es un concepto muy importante a tomar en cuenta, ¿no? O sea, más que toda la distinción, ¿no? No sé, tal vez, Enrique, tú el experto, no sé qué nos puedes aconsejar al respecto. Claro que sí, disculpe. Mm. Sí, gracias. Gracias, sí. Es importante y no me ubicaba en ese contexto, ¿no? Por eso confundía con información. Inclusive se puede, información o informes es casi lo mismo, ¿no? Bueno, creo que es lo mismo, ¿no? Pero está mucho más claro, sí, ahora. Después, no sé, puedo tal vez ver de pasar. Hay una que que era muy interesante para poderla también compartir. Sí, es esto, ¿no? Hay muchas preguntas, por ejemplo, donde no todo está en los libros, ¿no? Más bien dicho, en el PMBOK, ¿no? Entonces, hay algunas cosas, por lo menos esto no he encontrado, ¿no? Y me permito leerla. Es en todo proyecto gestionado de la forma tradicional se encuentran 3 variables implícitamente: alcance, tiempo y costo. Es lo que se denomina el triángulo de hierro tradicional. Cualquier cambio en una de las variables afecta de forma directa a por lo menos una de las otras 2 y de forma implícita a la calidad del producto. En el caso de los proyectos ágiles, según Smith, el triángulo lo forman hay las 4 son calidad, valor, restricciones, calidad, valor, alcance, lead time, coste y calidad.
alcance, tiempo y coste. Yo le puse, la verdad yo puse el B, ¿no? Pero en realidad es calidad, valor y restricciones. Aquí está el desglose, pero también ponen también dentro de lo que es la respuesta, las diferencias, ¿no? Dentro del enfoque tradicional, con la triple restricción, a lo que es ágil, ¿no? Que es valor, calidad, restricciones que engloba también lo que es alcance, costo y tiempo, ¿no? Bueno, es algo que, bueno, no lo he visto en los textos, ¿no? La verdad, y pues lo quise compartir con ustedes. Claro, ahí yo tenía esas preguntas y cuando te hablo del triángulo de Hierro tradicional se va al enfoque más predictivo. Y cuando ya se manda hacia otro lado quiere decir que es un enfoque más ágil, entonces va con esto. Yo en mi área de estudio me ha salido exactamente la misma, o sea, la pregunta es tal cual, digamos, como esto, es bien parecida. Entonces hay que ver, identificar si es ágil o predictivo y en base a eso responder, digamos, ¿no? Correcto. Enrique, no sé si se dispone de más tiempo, quizás le cedo la palabra a Daniel, ¿no? También para no tomar más tiempo, ¿no? Del debido. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Había una, después les puedo compartir todo esto, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Es bien importante también el tema, el concepto de el tipo de organización, ¿no? Si es funcional, matricial débil, matricial fuerte, orientado a proyectos. Siempre el concepto de relacionado, ¿no? El director de proyecto en función a este tipo de organizaciones. En la organización funcional, por supuesto, quien toma la batuta, toma las decisiones es el gerente funcional. No, el director de proyecto no tiene poder, ¿no? En una débil pasa lo mismo, ¿no? O sea, él no puede gestionar directamente los recursos, tiene que coordinar con el gerente funcional. En una matricial fuerte, el director de proyectos sí maneja recursos, inclusive también el tema de presupuestos. Y orientado a proyectos, por supuesto que él es el que maneja todo lo que son los recursos y presupuestos, ¿no? Es un poco para tener claro lo más importante, ¿no? A nivel de tipo de organizaciones, ¿no? Y el rol del director de proyecto en cada una de estas organizaciones, ¿no?